Parte de la violencia familiar que se registra en nuestro país se debe muchas veces a la falta de comunicación, ¿no es cierto?, entre padres, niños. ¿Qué enfoque tienen los padres respecto de este tema? Vamos a preguntárselo de inmediato a nuestra invitada Lourdes Sandoval, el líder de proyectos de Calandria. Con ella vamos a conversar. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias por darnos la oportunidad en este momento tan difícil que está atravesando el país, claro, por este caso, pero además por todos estos casos que no se visibilizan, ¿no? Desgraciadamente en el país, según cifras oficiales del CIS, tenemos que cada día 4 niñas entre 9 y 14 años son madres, ¿no? Entre 9 y 14 años. Ahora, ¿qué ¿no? puede pensar una persona normal, digamos, ¿no?, en el caso de una niña entre 9, 10, 11 años, 12, que se convierte en madre? Tiene que haber sido producto de una violación. Efectivamente, el 90% de estos casos, si esto no lo es hace el 100%, desde el CIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud, son producto de una violación, ¿no? Y lo más triste es que es producto de una violación de un familiar cercano, el caso del padre, el tío, el hermano, el abuelo, claro, lo que está probado de un es que casi siempre es el entorno más cercano, muy cercano, a estos niños, ¿no? Muy cercano a estas niñas, ¿no? A estas niñas y niños, pero el porcentaje mayoritario es de las niñas, ¿no? Según la Policía Nacional, por ejemplo, son 5.200 casos en el 2016 denunciados por violencia sexual, ¿no? ¿Cuántos casos, perdón? 5.200. O sea, de los registrados. De los registrados, imagínate, solamente por la Policía Nacional, ¿no? Efectivamente, el caso de niños es mucho menor. Entonces, lo que tú ves aquí es un panorama donde tenemos un 100%, podemos decir 11.000 niñas que han sido madres frente a 5.000 que han sido denunciados, ¿no? Y efectivamente... En los últimos años lo que se ve con mucho drama, permíteme, Lourdes, es que ha crecido el número de niñas, es decir, cada vez es más pequeñita la niña, ¿no es cierto?, que termina siendo ultrajada, violada y por ende convirtiéndose en madre, como lo hemos visto en esa chiquita de 9 años de vida, niñas a las que se les arranca la inocencia de esta forma y que no cambian nada las cosas, sino más bien las cifras van en aumento. ¿Qué han encontrado ustedes en Calandria? Cuéntame respecto, por ejemplo, de la percepción de los padres de familia en cuanto a la información que están llevando los hijos o no. ¿Es cero, es nula en los adolescentes versus adultos, por ejemplo, que tienen? Bueno, una de las primeras cosas es que nos sorprendió muchísimo en el estudio es que les preguntábamos a los chicos, por ejemplo, si se sentían seguros, dónde se sentían seguros, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que nos iba a decir el 100% que se sentía seguro en su casa. Pero sin embargo solamente el 75% nos dijo que se sentía seguro en su casa. ¿Y los demás? Igual, ¿Y los demás dónde se sentían seguros? ¿Sabes qué? No hay una seguridad ni siquiera en la escuela, que va descendiendo, ni en el barrio, ni en la comunidad, ¿no? O sea, hay una inseguridad para los chicos muy, muy grande, ¿no? Pero nosotros pensábamos que el hogar sí es un sitio seguro, pero no, porque la mayoría de los muchachos menciona que un gran problema que tienen es violencia en el hogar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mayores problemas que los chicos mencionan como problemática? El alcohol y drogas y la violencia en el hogar. Alcohol, droga, violencia en el hogar, ¿no? Y para los padres, el gran problema es el abandono del padre del hogar. Efectivamente, tenemos una percepción tanto de las madres como de los chicos de que no tienen con quién conversar, que sea una figura paterna, ¿no? Está ausente. O sea, los hogares ya, digamos, resquebrajados, simplemente padres separados, ¿cierto? O que efectivamente no Uno están. de cada 2 nunca ha hablado, por ejemplo, entiendo en el informe de ustedes, de temas de sexualidad, ¿no es cierto? O sea, la falta de información también. Lo que pasa es que también hay un deber ser, sino lo que quiero que pase, ¿no? Entonces los chicos dicen, ¿con quién te gustaría que se hable sobre sexualidad? Y ellos dicen, en mi casa, en mi hogar. Y una segunda es el colegio, ¿no? Los padres creen que esa responsabilidad tiene que recaer exclusivamente en el colegio. Bueno, es que los padres dicen muchas veces ellos saben cómo hacerlo. Mientras tanto, el tema debe ser abordado primigeniamente en el núcleo familiar. Porque hay cosas muy pequeñitas que tú tienes que ir trabajando con los niños y sobre todo con la niña. Y con naturalidad, ¿no? Y con naturalidad. Tenemos un gran problema también de que los adultos creen que los chicos no tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, eso se va adquiriendo con la mayoría de edad. Pero sin embargo, el tema de que una niña esté embarazada a los 8 años o que sufra violencia sexual desde los 6, desde los 7, desde los 8, y que crees que no te das cuenta porque efectivamente hay señales de estas niñas de que están siendo abusadas. El cambio de
Lo peor es cuando muchas veces la propia madre, y vemos casos que se dan en las noticias y algunos seguramente ni los conocemos, que la propia madre conoce esta situación y la permite, ¿no? Eso debiera también ser sancionado. ¿Cómo va en ese cuadro, por ejemplo, dice el proyecto de vida de crecimiento profesional, ¿no es cierto? Un 56,3 señala dedicación a lo formativo o laboral, y en el otro lado cambios o mejoras personales en la salud, más tiempo libre, u otros demandan un menor número de adolescentes, ¿no? Una familia sin violencia los hace felices, revelan ellos, sus encuestados. Sí, efectivamente, es lo que te decía, ¿no? O sea, para ellos, ¿cuáles son los principales problemas que tienen en el hogar? Es que efectivamente hay violencia en el hogar, ¿no? Hay violencia en el hogar. Violencia verbal, violencia verbal, psicológica, ¿no? No nos mencionan violencia sexual, porque efectivamente el tema de la violencia sexual es algo de lo que no se habla. Ni siquiera como causa del embarazo adolescente, que como tú bien dices, está aumentando año tras año. Va aumentando, año tras año. ¿No? Sabemos que el tema no se encuentra una solución a esta situación, aun cuando se alientan campañas importantes del Ministerio de la Mujer, de las asociaciones que defienden los derechos de los niños y los adolescentes. Si tenemos un siguiente cuadro lo vamos viendo, si no yo te voy preguntando, por ejemplo, por algunos aspectos, ¿no? Han hecho ustedes un mapeo de las regiones, ¿no? Sí. De las regiones con más altos índices, por ejemplo, de embarazos adolescentes. Ojo que ya vimos que la principal razón es la falta de información y de tocar ese tema en el hogar de manera natural. Primer punto. Sí. A ver, tenemos algo acá. Es una apuesta para hablar, expresarse, indignarse y denunciar como sociedad el embarazo de adolescentes como producto de actos de violencia sexual. ¿Qué encontraron? Efectivamente tenemos un gran problema de que el tema de la sexualidad y el tema del embarazo adolescente no es mencionado como una causa de abuso sexual, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en una campaña, ya no es secreto, porque el tema hay que hablarlo. O sea, mira, el tema de la 71% en el registro de nacimientos, si no será grave esto que pasa, el 71% de padres de niños inscritos por madres entre los 11 y 14 años. O sea, una niña que todavía debiera estar jugando, descubriendo, iniciando la pubertad, ya tiene que escribir a un bebé. Sí, pero mira, una de las cosas importantes de esta data, María Jesús, es de que efectivamente tenemos un caso de una niña que es violada, una niña que es madre y una niña que tiene que inscribir a su bebé. Pues no tiene ni idea ni de ciudadano. Exactamente, pero quien acompaña a la madre es siempre un mayor de edad, que es el padre, entre 20 y 24 años, o el 37%, todos son mayores de edad. Entonces, si tú dices de que efectivamente hay una legislación donde hay una pena a un agresor, a una niña... La pregunta es, ¿la hay? ¿Es lo suficientemente eficiente como para que...? ¿Por qué no se denuncia? ¿No es cierto? Y tú tienes varios momentos desde cuando haces la denuncia y efectivamente no sabemos si todos en realidad son detenidos por la policía, ¿no? La niña da a luz y no sabemos exactamente, o sea, estamos ahorita, con el caso de Puno, estamos hablando solamente de la atención que le están dando a la niña, ¿no? Y a la niña de 9 años y a su bebé, ¿no? Y el agresor, o sea, sí, está detenido, tiene los 9 meses de detención, pero efectivamente tú tienes un hecho concreto, es una niña que ha sido violada y una niña que es madre a los 9 años. No, ¿no? Y además de los otros temas, el daño no solo psicológico, sino físico a su organismo. Exactamente. Pero sin embargo, entonces son 9 meses de prisión preventiva, ¿no? O sea, efectivamente puede pasar algo a la defensa de los derechos estos niños no. ¿Qué propondrían, por ejemplo, como resarcción a estos temas? Mira, una de las cosas que nosotros estamos trabajando desde la campaña No es Secreto, uno es la sensibilización a los padres de que sí hay indicios de que algo está pasando con la niña, que tienes que reconocerlo y que tienes que denunciar. Pero lo otro que estamos diciendo es que la denuncia no solo debe de venir de un familiar cercano, debe ser de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. No hay que ser indiferente. Porque que sea un familiar cercano que lo denuncie. Conocemos estos casos de estas niñas en Huánuco que estuvieron embarazadas, que eran adolescentes por un profesor y las niñas seguían yendo, pero nadie hacía nada y el profesor seguía dictando clases. O sea, no podemos permitir eso. Cada instancia, ¿no? Tiene que trabajar. El tema es intersectorial. Si conocemos un caso, tenemos que denunciarlo porque... Ahí hablamos justo de la denuncia, fíjate, en ese momento... Lourdes, ¿qué te parece? Las denuncias. En el 2016 la Policía Nacional del Perú recibió 3.194 denuncias por violación sexual a adolescentes. Cada día 9 adolescentes son violentadas sexualmente según las cifras de la Policía Nacional. Es el 2016.
Falta ver el 2017 y mucho más. Justamente se está trabajando ya la información consolidada del 2017, te lo podemos entregar en 2 semanas. ¿Y cuánto más crees tú que es? Mira, definitivamente, creemos que ha subido, uno por también las campañas que hay más gente que también está ayudando a la denuncia. Creemos que ha subido, pero definitivamente no te dice que hay más casos, sino que se está visibilizando los casos que ya hay. Es positivo que se denuncie más. Sí. Lo positivo sería que no haya estos hechos que denunciar, ¿no es cierto? Que no se den. De 916 denuncias, el agresor fue el familiar directo de la víctima. Sí. De 1416 fue una persona conocida de la víctima. ¿Qué es familiar directo? ¿El padre incluso? El familiar directo es, como te decía, el papá, el hermano, el tío. Desgraciadamente, de esos 916, el mayor porcentaje es del tío, ¿no? Y de 1416, una persona conocida, que es el enamorado, en este caso de las mayores de 14, el profesor, el vecino, y desgraciadamente uno de los mayores es el vecino. El vecino, el padrastro también, el tío, el vecino, mucha atención con todo el entorno, ¿no? O el docente, esas personas conocidas es el docente, ¿no? Entonces, efectivamente, el enamorado también, de los mayores de 14 años, o sea, para los mayores de 14. ¿Cuál es lo más dramático? Donde, por ejemplo, refleja que es el entorno más, digamos, cercano a la niña o la jovencita. El tío. O al niño muchas veces también. Sí, es el tío, ¿no? El tío al que le damos confianza. ¿Por qué? Porque también la data de la policía nos dice de que efectivamente la mayoría de las veces ocurre entre viernes y sábado, donde los padres a veces salimos, dejamos a nuestros niños con alguien muy conocido, no muy cercano a nosotros, y ahí es donde se produce el hecho de la violencia sexual, ¿no? Hay que darle mucho cuidado, mucho ojo. Hoy conocimos de un caso en la mañana también de una niñita que ha sido encontrada prácticamente quemada luego de haber sido ultrajada cuando ingresaba ella a un taller de la Policía Nacional. O sea, la mamá señalaba, por ejemplo, no, la niña ingresó, mientras que los otros señores decían, nunca llegó a ingresar a la comisaría donde hace el taller de verano de educaciones de verano, ¿no? De clases de verano. Sí, en fin, hay que estar muy alerta. Y bueno, ¿qué dice en el sistema legal ya? Sí, en realidad esto creo que todos tienen que saberlo. Una menor de menos de 10 años que ha sido violentada sexualmente, es cadena perpetua, ¿no? Pero desgraciadamente las argucias legales ¿qué debería de los abogados, con ese sujeto de la niña es cadena perpetua. 9 años. Es cadena perpetua, o sea, no hay mucho que investigar ahí, ¿no? Es cadena perpetua. Y en este caso, ¿no? De flagrancia y todo que la han encontrado, no debería demorarse, porque creo que cuanto más nos demoramos en la sanción, no... La justicia, ayuda, ¿no? La justicia tiene que ser inmediata y actuar de inmediato, ¿no? En este caso. Y, por ejemplo, si se reporta que un niño ha desaparecido, la policía tiene que empezar la búsqueda inmediatamente, ¿no? No esperar las horas que según la ley dice hay que esperar 48 horas o inmediatamente, ¿no? Con un niño no debería esperarse, ¿no? En realidad, porque no hay posibilidad de que el niño se haya escapado, ¿no? Como se piensa, de personas vulnerables, son niños, ¿no? Vulnerables, y precisamente eso, creo que hay que recalcar más el tema de los derechos de los niños, ¿no? De los derechos o sea, porque puede ser que esté con el enamorado, ¿no? Y entonces, no, pero tiene derechos sexuales, o sea, si quiere decir sí o si quiere decir no, o sea, es importante que no hagamos la presunción de que lo ha hecho porque quiere, ¿no? Que muchas veces, desgraciadamente, se dice, ¿no? Vamos al siguiente cuadro que tiene que ver con las regiones con más altos índices de embarazos adolescentes. Bueno, Lima, en cabeza, ¿no? La capital. Sí, desgraciadamente Lima... no sabemos por qué, pero Lima, también es por Cajamarca, la cantidad. Loreto, San Martín, La Libertad. En ese orden es lo que ustedes han encontrado, Fuente Calandria. Lima, Cajamarca, Loreto, San Martín, La Libertad. ¿Actualizado a qué momento? Está actualizado al 2016. Al 2016. El embarazo adolescente puede ocurrir por múltiples razones. ¿Cuáles son las que ustedes han encontrado? Digamos, por ejemplo, ¿cuándo se tiene poca comunicación? En fin. Sí, un gran problema es de que, como te decía, los chicos no se sienten muy seguros en casa, ¿no? Y el problema es el tema de la soledad, ¿no? Dejamos a los chicos muy solos y rienda suelta solos, con aparatos, ¿no? Amigos, muchos, electrónicos. Exactamente, ¿no? Vinculados al tema de redes sociales. No porque no se maneja mucho, porque en realidad el tema de la confianza con los padres. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros encontramos en la encuesta es de que los chicos, el porcentaje muy alto tiene más confianza, el 54% tiene confianza. Debiéramos tener más información con ellos, por ejemplo, de anticonceptivos. Sobre violencia sexual. Recomiendan, ¿no? También. Bien, muchas gracias a nuestra invitada Lourdes Sandoval, líder de proyectos de Calandria, esta mañana.